Tomen asiento, queridos. Y los niños pasan a su clase, así que pueden pasar ahí adentro, mientras nosotros nos quedamos acá estudiando las Escrituras. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Verso 1 al 4. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio de Dios. Ahora, no debemos olvidar que el libro de Hechos es un libro que fue escrito por Lucas, y una de las cosas que Lucas va a tratar en este libro es los hechos de los apóstoles o los hechos del Señor Jesucristo por medio de los apóstoles. Ahora, una de las cosas que debemos hablar, y siempre creo que es necesario hablar, es la persecución. Y una de las consecuencias de este tema son variados, muchas formas y tipos de persecución que se encuentran dentro de la Biblia y dentro de la sociedad. Ahora, es interesante hablar de la persecución, y una cosa es definir esa persecución, y otra muy diferente es aplicar este título de perseguidor a una persona o a un individuo. Podemos hablar de la persecución, pero siempre va a haber alguien, un líder, una cabeza que va a estar guiando la persecución o esta lucha de poder. Y en la historia ha habido muchos perseguidores de la fe. En el transcurso de la Biblia, en el transcurso de la historia de la iglesia, siempre han habido perseguidores. Siempre lo han estado. Y de hecho el Señor Jesucristo, hablando de eso, dijo, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y una de las cosas interesantes es notar eso. Él advirtió que los discípulos, los apóstoles, los siervos del Señor, los discípulos suyos iban a padecer persecución. Por lo tanto, cuando hablamos del Evangelio, queridos, una de las cosas que siempre hay que entender es que el Evangelio no solamente habla de cosas bonitas, en el sentido de que vamos a pasar siempre cosas buenas. No solamente habla de esas cosas buenas de términos materiales, sino van a haber persecuciones, van a haber lucha, va a haber sufrimiento, porque es parte de la vida cristiana. El domingo pasado les mencionaba que muchos hoy quieren la cruz sin sufrimiento, querido, eso es imposible. Quieren la gloria sin sufrimiento, pero el Señor tuvo gloria con sufrimiento. No llegó a la gloria sin pasar por la cruz. Pero hoy por hoy muchos creyentes quieren llegar a la gloria sin tener que cargar una cruz, querido, es imposible. Si usted es hijo de Dios, va a tener que pasar, va a tener que llevar esa cruz como el Señor. Ahora, fíjense que cuando llegamos al capítulo 4 de Hechos, capítulo 4, versos 1 y 2, Pedro y Juan son llevados, ya hablando de la persecución propiamente tal, fue en la primera instancia donde se empieza a perseguir a la iglesia. Hechos capítulo 4, versos 1 y 2, Pedro y Juan son llevados ante el concilio donde mayoritariamente se encontraban saduceos, hombres gobernantes de la ciudad. Vemos que ahí están enfrentándose contra los apóstoles por hablar un mensaje, por hablar el evangelio. Luego llegamos al capítulo 5, donde los apóstoles son llevados a la cárcel. Esto como respuesta a la predicación y a las obras que Dios estaba haciendo en medio de la nación, milagros. Ellos dijeron, no podemos desmentirlo, pero vamos a callarlo. Persecución. ¿Quiénes
fueron los responsables de eso, de esa persecución, de ese encarcelamiento? Fíjense que el mismo capítulo 5, verso 17, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Cuando llegamos al capítulo 6 y capítulo 7, Esteban, lleno del Espíritu Santo, expone una predicación confrontacional, dejando al descubierto la condición de Israel. Al punto en que las autoridades, el texto dice que se llenaron de celos, de ira, crujieron sus dientes al escuchar sus palabras. Fíjense que algo interesante es que dentro de ese grupo de personas estaba Saulo. Quiero mencionar algunos aspectos generales de lo que he estado diciendo, y es que, en primer lugar, cada vez que se habla del Evangelio, queridos, habrá oposición. Cada vez que te propongas hablar del Evangelio en tu trabajo, con tus familiares, con cualquier persona o círculo cercano, va a haber oposición, de una u otra forma. Siempre la habrá. Es algo que se ha visto en las mismas escrituras. El Señor dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. De manera que la persecución está siempre presente. Ni los hermanos del Señor creían en el Señor. Querido, cada vez que te dispongas a predicar, va a haber oposición. En segundo lugar, no solo hay oposición, sino que las fuerzas del mal se unen, aunque muchas veces estén enemistadas. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, cuando arrestaron al Señor Jesucristo, las Escrituras dicen que Herodes y Pilato estaban enemistados hasta ese punto. Hasta el punto en que tuvieron que decidir matar al justo. Dice que ahí se reconciliaron. Llegaron a un acuerdo. De manera que al llegar a nuestro texto de hoy, vemos eso, vemos cómo se unan las dos grandes autoridades de la época, aunque ellas no estén del todo de acuerdo entre sí. Pero sí estaban de acuerdo en algo, y es lo que dice nuestro texto. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Querido, ¿cuál es la diferencia de los saduceos y los fariseos? Básicamente es grande la diferencia. Mayormente tiene que ver con los saduceos no creían en milagros, no creían en ángeles, eran como una parte del gobierno religioso, pero sin creer mucho de las Escrituras. De hecho, casi nada de las Escrituras. La diferencia del fariseo era que el fariseo sí creía en ángeles, sí creía en visiones, sí creía en que Dios podía hablar, esa era parte de su cultura. Normalmente habían disputas entre ellos. Había luchas entre ellos de poder y de conocimiento de las Escrituras. Pero aquí vemos un momento crucial en que ellos se juntan para tomar a uno y más encima estar de acuerdo en darle muerte. Esteban. Eso dice nuestro texto. Y Saulo consentía en su muerte. Una buena pregunta que podríamos hacer al texto es: ¿cómo alguien puede consentir en la muerte de otra persona sin hallar culpa? Queridos, si miramos las Escrituras, notaremos que Pablo dice algo interesante después que se convirtió. Dice, hablando de su nación, dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Aman a Dios, lo celan como ningún otro, pero no de una forma correcta. De manera que lo primero que mueve el corazón de Saulo en la muerte de Esteban es su celo por Dios, su pasión por Dios, pero no entendía quién era Dios. Por eso le citaba al principio en Juan capítulo 16, verso 2, que os expulsarán en la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está sirviendo a Dios. Saulo era uno de esos, y Saulo decía: yo estoy sirviendo a Dios, estoy persiguiendo una secta que dice que Jesucristo no es Dios, no es Dios. Solo hay un Dios, creador del cielo y de la tierra. Saulo era una persona
total y absolutamente convencida de esa verdad, pero no estaba de acuerdo a la palabra de Dios, no conforme a ciencia. No conocía a Dios. Pueden haber personas así, queridos, sí. De hecho, pueden haber aquí algunos que son así, que dicen, yo conozco a Dios, amo a Dios, leo la Biblia, estudio la Biblia, sé mucho más que muchos de los que están acá, pero no es cristiano. Se sujeta a reglamentos, a estructuras, a formas, pero no ama a Dios realmente, no sigue a Dios. Saulo era así. Al punto de convencerse de que matar a Esteban era la voluntad de Dios. Y eso era lo que él pensaba, y eso de hecho, cuando vemos lo que él dice más adelante, notaremos que era un testimonio real lo que él decía, lo que él pensaba. En segundo lugar, sea lo que ya tiene que ver con lo que se mencionó, pensaba que rendía culto a Dios, aunque no conoce al Padre, no conoce al Hijo, no entiende bien lo que tenía que ver con él. Fíjese que cuando el Señor le comisionó básicamente a ser apóstol, y él hablando de su testimonio, él dice, y vuelve al hecho de cuando Esteban fue apedreado, y él dice, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todos, en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte. Yo estaba ahí diciendo, mátelo. Y guardaban las ropas de los que lo mataban. Pablo sabía muy bien quién era. Saulo consentía en la muerte de este hombre. Y si pudiera hacer una lista, querido, de personas que han perseguido a la iglesia, hay muchos. Un ejemplo de ellos fue la persecución bajo Nerón en el año 67 después de Cristo. Persiguió como ningún otro a la iglesia. Tenemos bajo el gobierno de Domiciano, bajo Trajano, bajo Marco Aurelio, bajo Severo, bajo Maximinio, gobernador de Capadocia, bajo Decio, bajo un montón de gente, personas que podemos conocer. Hitler era uno de ellos. Y podríamos seguir hablando de muchos que se han opuesto a la fe. Y Saulo era uno de ellos, y ahí estaba Saulo, en primera fila. Eso da paso a nuestro primer encabezado que tiene que ver con la persecución. Pablo era la cabeza de esta persecución. De hecho dice, el verso 2, el mismo verso 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Una nota al margen que quiero dejarles es que el texto que está ahí, cuando dice Saulo consentía en su muerte, debería ir pegado junto al versículo 60 que está anterior. El corte está mal hecho. En su Biblia está separado, dice, está el verso 60, después dice Saulo persigue a la iglesia y dice Saulo consentía en su muerte. ¿Cierto? Bueno, esa frase debería ir pegada arriba, no abajo, por si acaso. Una nota al margen que quiero dejarles. Y debería seguir el verso 1 con este. En aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia. Ahora, ¿cómo definiríamos grande según el texto? El texto dice que hubo una gran persecución. ¿Qué es grande? Bueno, en vista de lo que se ha dicho, y sin duda una de las cosas que es necesario mencionar, es lo grande no tiene que ver con la intensidad de la persecución, sino que tiene que ver con la cantidad de adherentes en la persecución. Eran muchas personas, judíos, celosos de la ley, que empezó a perseguir a la iglesia. Como ya les dije, ¿quién era la cabeza? Saulo. Saulo era la cabeza de ellos. Lo interesante es que dice que el texto, que esta persecución fue hecha contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
Y ya habiendo definido la magnitud de la persecución, que no era solamente un grupo de judíos, no, ahora se juntaron los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, todos juntos, para ir en contra de la iglesia, ir en contra de su enseñanza, de lo que ellos decían. La idea era callarlos, no dejar que hablen. Y fíjense, la persecución que se indica con la muerte, que se inicia obviamente con la muerte de Esteban, no solo es particular, no es solamente a un individuo, a Esteban, a Pedro, a Jacobo, a los apóstoles, no, tiene que ver solamente con un individuo, sino que se hace ya de forma global al conjunto de personas que se hacen llamar cristianos, nazarenos. Eso es lo que nuestro texto nos dice contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, no era cualquier iglesia, porque si no lo hubiese dicho, sino que era la iglesia que se acostumbraba, que estaba en un lugar específico, en una localidad específica. Esto produjo que todos fueran esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, una buena pregunta que podría hacer al texto es: ¿por qué los apóstoles no fueron perseguidos? Buena pregunta. ¿Por qué los apóstoles, dice acá, dicen salvo, pero los apóstoles no? Y en vista de este punto, de esto puedo señalar dos cosas, o dos antecedentes sobre esta cosa, sobre este punto. En primer lugar, o en primera instancia, podría haber sido que, por lo que Gamaliel había dicho capítulos antes, en Hechos capítulo 5, verso 38, que significa, en un momento, Gamaliel, una de las personas mayormente reconocidas dentro de la nación, les dio un consejo. Él les dice básicamente que habían muchos que se levantaron en tal cantidad de personas y tal cantidad de personas. Dice, no sea que ustedes se estén hallando en contra de Dios. Si esto es de hombre, va a morir. Pero si no es de hombre, van a chocar en contra de Dios. Tengan cuidado. Las escrituras dicen que así dejaron en libertad a los apóstoles, y puede ser una opción que ese consejo siguió hasta este punto. Tocaban a todos, menos a los apóstoles. Hasta este punto. Y en segundo lugar, se puede mencionar que el hecho de que los apóstoles no se fueran, sin duda ayudaría a mantener la iglesia con buena enseñanza entre ellos y a seguir evangelizando. Era la labor. Seguir mencionando, seguir proclamando el mensaje de salvación. Ahora, queridos, uno podría decir de una persecución que siempre es nada. Podríamos decir que las persecuciones son dolorosas. Gente muere, niños mueren, adolescentes mueren, hombres y mujeres, familias mueren. ¿Sí? Pero hay dos aspectos generales que veo cuando empiezo a analizar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Cuando vemos el plan de Dios en lo concerniente a la predicación del Evangelio, lo vemos decir una y otra vez palabras como esta: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y a los apóstoles en Hechos 1, verso 8 dice: y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. De manera que nuestro llamado es alcanzar al mundo perdido. No un lugar, no una pequeña localidad, es la meta del mundo. En segundo lugar, se puede mencionar que el hecho de que los apóstoles no fueran, obviamente, encarcelados en este punto era exactamente para eso, para evangelizar, seguir haciendo la obra del Señor. Cuando vemos que la iglesia solo se enfoca en ganar a su Jerusalén, Dios soberanamente va a hacer algo para que su iglesia haga lo que Él ha dispuesto que se haga. Que predique. Fíjense que hasta este punto la iglesia se enfocaba en un lugar, Jerusalén. Ahí estaba la iglesia. Pero el Señor les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Dios soberanamente produjo, permitió, mejor dicho, que la persecución fuera parte del plan.
¿Para qué? Dirían. Bueno, mire lo que dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? ¿Era el propósito? Sí, no era el propósito. Yo no diría, pero ¿por qué Dios llega a un punto tal que tiene que hacer eso, permitir eso para que la iglesia haga lo que tenga que hacer? Porque Dios mandó a hacerlo y lo va a hacer sí o sí. Querido, cuando llegamos junto a mi esposa a servir con el pastor Antonio el año pasado, una de las cosas que yo recuerdo muy bien, de hecho todavía la recuerdo, y les dije al equipo de trabajo que estábamos ahí, dije, mira, una de las cosas que yo quiero hacer es no quiero pasar mi vida en 4 murallas. Y creo que lo recuerdo, no estoy viendo. No quiero estar en 4 murallas pequeñas. Y les decía, que para mí esto es una casa, es algo pequeño. Y podrían pensar, el hermano está mal, está pensando mal. No, querido, no estoy pensando mal. La meta es el mundo. Querido, la meta es el mundo. Si entiendes que la meta es el mundo, vas a entender muy bien que lo que te estoy diciendo es verdad, es muy chico. Queridos, ¿faltan en que le cura gente que se salve? ¿O no? ¿Tienes familiares que no conocen del Señor y quieres que se salven? ¿Hay personas en Lampa, acá al lado nuestro, que necesitan salvación? ¿En Recoleta? ¿En Renca? Queridos, en Santiago, en Chile? Sí, todos diríamos, amén, sí. Pero entonces entienda que la meta del Señor nunca fue Jerusalén solamente. Era el principio. Querido, a veces Dios tiene que hacer hechos tan impresionantes como perseguir a su iglesia para que su iglesia se ponga a hacer lo que tiene que hacer. A veces Dios permite enfermedades. ¿Para qué? Para decirle a la iglesia lo que tiene que hacer. He visto gente muchas veces predicar más en un hospital enfermo que afuera en la calle. ¿Por qué? No tengo idea. Teniendo la oportunidad de estar sano y proclamar el mensaje de salvación, Dios los manda al hospital y predican más que en cualquier otro lugar. Y te das cuenta el tiempo perdido. Querido, la labor de la iglesia en este punto era hacer lo que Dios quería y Dios permitió persecución para lograr su propósito. Eso que produjo en la iglesia, sin duda, produjo el lloro misericordioso de gente piadosa por Esteban. Queridos, Esteban no era un hermano más en la congregación, no, veo cada vez más que todo acerca de él, que era un hombre realmente lleno del Espíritu Santo, no es como uno pensaría, era un hombre más, no era un hombre más, era un hombre más, sí, guiado por el Señor, sí, utilizado por Dios, sí, impactaba, tocaba el corazón de personas, sí. ¿A qué punto? Al punto de que hombres piadosos, judíos piadosos, lo lloraron después de su muerte. Literalmente dice el texto, si leen ahí dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esa palabra del gran llanto literalmente tiene que ver con pegarse en el pecho. Lloraron amargamente a Esteban. No con la expectativa de que se murió y no vamos a verlo nunca más, sino, pobre de Esteban, nos gustaría tenerlo y es parte, queridos, del sufrimiento, pero veo una vida que transformó otras. Que estaba dispuesta a dar su vida si fuera necesario. Querido, ¿qué te cuesta a ti predicar el Evangelio? ¿Te persiguen? ¿Te van a matar? ¿Te van a hacer bullying? Con suerte, diría yo. Y eso. ¿Te van a decir evangélico? Ya. Querido, a Esteban lo mataron por decir la verdad a un pueblo perdido. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a dar tu vida por Dios? Muchas veces le he dicho aquí mismo que muchos quieren morir por Cristo, pocos quieren vivir por Él. Dios te ha dado vida para vivir por Él. Haz lo que Dios te manda hacer. Predica el Evangelio. Habla al mundo, habla a las personas. ¿Quién es Jesús?
¿Qué hizo? Querido, eso produjo que gente muriera, sí, pero también produjo que gente llorara, sí. Son parte, querido, del plan de Dios. ¿Tú crees que Dios no tiene todo eso bajo su control y su cuidado? Si tú ves las Escrituras, vas a notar que el mismo texto nos habla sobre que Dios estima la muerte de sus santos. Muchas veces lo he escuchado en predicaciones, mayormente en velorios. He escuchado que Dios estima la muerte de sus santos. Sí, querido, Dios estima la muerte de sus santos. ¿Cuánto más deberíamos estimarlo nosotros, nuestra propia muerte, por servir a Cristo y estar con Él? Uno diría, si Dios me pidiera mi vida hoy por hacer su voluntad, ¿estaría de acuerdo con Él, de ir con Él? Si Dios me dijera, es necesario que vayas a otro país, ¿irías? Porque si irías, eso significa que estás dispuesto a hacer lo que Dios te manda hoy. Fíjense que una de las cosas que veo en este texto, no solamente veo a la iglesia siendo perseguida, o cómo la iglesia también llora, sino también cómo aparece el perseguidor más despiadado de la iglesia. El texto, fíjense que dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Dos cosas. Pablo era de temer. No es que Pablo decía, bueno, si quieres puedes renunciar a Cristo, si no te gusta, te puedo ofrecer algo mejor. No, él impulsaba, guiaba, arrastraba a la gente, lo maltrataba al punto de decir, niega a Cristo. Era paz. Y Saulo asolaba, queridos, la iglesia. Y aquí está nuestro perseguidor. ¿Quién diría que Saulo sería posteriormente apóstol? ¿Quién diría que Saulo sería una persona, un discípulo del Señor? Lo más seguro es que muchos de nosotros, si viéramos una persona así, un asesino en serie de gente, diríamos, este no tiene salvación. Este está perdido en el infierno. Dios lo salvó. Dios lo salvó. Fíjense que a tal punto llegaba la maldad de Saulo, que la palabra asolar que está acá es la primera vez que se menciona en el texto. Básicamente la primera vez que se menciona en la Biblia. Y es la única vez que se menciona aquí. Y tiene referencia a la devastación de una ciudad, en primera instancia. Pero también era utilizada para hacer referencia, básicamente, a ser despedazado por un animal. Tiene que ver con la intensidad. De manera que se describe a Saulo como un animal despiadado, como un comandante en jefe dispuesto a asolar y a devastar a cada cristiano si fuera necesario. Ese era Saulo. Saulo no estaba jugando. Saulo decía, voy a ver si puedo o no puedo. Él decía, voy a conseguir las cartas, los voy a matar a todos. ¿Ustedes se imaginan a Saulo mirando a cómo mataban a Esteban, mirando así, mira qué lindo, lo mataron, qué rico y bueno? Yo no me imagino a Saulo así. Yo me imagino a Saulo diciendo, pásame tu ropa, pásame tu ropa, mátalo. Yo te apoyo, dale, mátalo. Pablo no fue una persona pasiva mirando la muerte de Esteban. Saulo fue activo en eso y estaba presente y decía, mátalo. Hace muchos años estuve leyendo un libro que mencioné el domingo, que se llama Los Mártires de Fox, o de John Fox. Básicamente el libro es una compilación del tiempo de Cristo hasta más o menos el siglo XVIII, siglo XIX, de personas que fueron perseguidas, torturadas, sin negar a Cristo, y muchos negando a Cristo. Como muchos en pos de la muerte
amando al Salvador, otros eran tocados y salvados por su testimonio. Muchas veces he tenido que dejar de leerlo porque conmueve mi corazón ver cómo niños, adolescentes, 12, 13, 14, 15, 16 años, tenían más conmoción que cualquiera de nosotros. Dispuestos a morir sin ninguna duda. Dispuestos a veces a ser violados, maltratados, asesinados, sin ningún problema. No importa. Porque ellos pensaban, amaban y seguían a Cristo, aún incluso de sus propias vidas. Muchas veces he leído ese libro partes. Nunca he podido terminar porque siempre tengo que parar. Siempre vienen pensamientos de decir, ¿y yo cómo estoy? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Seguiría? Familias, hombres que tienen familias, mujeres que tienen familias, dicen, yo seguiría al Señor. Yo ahí veo hombres que dicen, Señor, yo mátame, no hay problema. Y sus hijos ahí diciendo, papá, niega a Cristo. No lo voy a negar, hijos, pues nos vemos en la gloria. ¿Cómo un padre ve cómo matan a sus hijos para que él niegue al Señor? Dice, yo no voy a negar a mi Salvador, mis hijos sé dónde están, mi mujer sé dónde está, yo sé a dónde voy. ¿Tú estarías dispuesto a hacer eso? Querida, aquí no persiguen. Si fueras a países como China, ahí notarías la gran diferencia. Serías un privilegiado en tener tu Biblia. Si es que antes no te pilló. Fíjense que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, no hacía acepción de personas, y los entregaba en la casa. ¿Cuál fue el resultado de esta devastación? Uno diría, lamentablemente, dejó de existir la iglesia, y gracias a Dios que no. Fíjate que los momentos más trágicos de la historia de la iglesia, donde ha sido mayormente perseguida, donde más se apasionó, es totalmente paradójico para cualquiera de nosotros hablando humanamente. ¿Cómo donde hay mayor persecución hay más salvación? Sí. Hay mayor compromiso, hay mayor entrega, hay mayor tiempo, hay mayor cualquier cosa por sobre todas las cosas para amar al Señor, para estar con Él. Fíjate que el texto dice, pero los que fueron esparcidos, los que pudieran arrancar, iban por todas partes, anunciando el Evangelio, y yo diría, de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Básicamente todas las personas, niños, grandes, pequeños, todos, no iban solamente a arrancarse de la persecución, diciendo, me callo y me arranco de aquí para que no me maten. No, me arranco para seguir hablando de mi Salvador, para seguir proclamando a este Salvador y decir, Cristo vive. Queridos, si ellos no hubieran hecho eso, no seríamos salvos nosotros. ¿Cómo irán sin haber que les predique? Y, queridos, esa es la idea. ¿Cómo irá la gente si tú no predicas? Yo sé que tú tienes gente que te gustaría que estuviera contigo acá. Gente que no conoce al Señor. Gente que te gustaría que estuvieran disfrutando del culto, tus familias, tus familiares, amigos, vecinos, parientes muy cercanos y lejanos. Yo sé que tú dirías, pero ¿cómo irán si tú no les predicas? ¿A qué le temes? Muchos me dirán, es que me van a hacer bullying. ¿Qué le importa a ti si te hacen bullying? Gloria a Dios si te hacen bullying. Algo que te hagan. El Señor dijo, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Querido, hombres y mujeres dieron su vida y ahí está el perseguidor. Saulo. Sin duda, alguien digno de temer, digno de temer. ¿Al punto qué? ¿A qué punto? Al punto de que después de que se convirtió, nadie quería estar con ese Señor. Nadie dice, Señor, manda otro.
Manda a otro, Señor. Yo no he escuchado que este mata cristianos. Este me va a matar, Señor. Y el Señor dijo, no, tranquilo, si yo ya hablé con él. Ya traté con anda. Yo me imagino a la niña diciendo, Señor, orando el Salmo 23, todo el camino yendo hacia Saulo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Sobre todo en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Señor, manda ahí en valle de sombra, no me mate, que no me mate. Saulo, que no me mate, que sea creyente, Señor, que no te haya equivocado, Señor. Yo me imagino a la niña de esa forma pensando, diciendo, voy igual. Pero él sabía, el que voy a ver es el vecino. ¿Cuántos tienes que haber perseguido? ¿Y a cuántos más matado? Querido, tú nunca vas a saber lo que Dios puede hacer como un hombre si no le predicas. Mírate tú. ¿Tú querías algún día estar en una iglesia? Yo creo que no. Yo creo que muchos decían, yo no me veía en una iglesia, de hecho la criticaban afuera. Esto es cristiano. Y empezaron a acordarse de los padres, de las madres, familiares, etc. Y muchas personas, maldades, cosas que han escuchado, pero nunca se vieron aquí. Aquí están. ¿Cómo irán sin haber quien les predique, querido? El texto dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Que esa sea nuestra motivación. Si hay persecución o no hay persecución, no importa. Lo que importa es ser obediente a lo que Dios nos ha dicho. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por